Buenas tardes a todos nuevamente. Por aquí estamos ya en nuestra sesión número 10, si mal no recuerdo. Nos quedan un par de sesiones más y concluimos. No sé si todos los que estáis aquí asististeis al taller de la semana pasada, el taller de infraestructuras verdes, que fue lo último que hicimos. Contadme. Quien quiera tomar el micrófono, bienvenido para que reflexionemos un poquito sobre ese taller. ¿Quién comienza? ¿Quién se anima? ¿Quién estuvo? ¿Qué les pareció el taller? ¿Quién ha empezado a hacer la actividad? Ah, Carolina dice que no lo ha podido escuchar aún. Vale, bien. Ramón, ¿quieres decir algo? Bueno, estuvo muy bien. A mí me gustó bastante el taller, ¿eh? Me Ujú. gustó. Muy práctico. Cuéntame un poco más. Ujú. Pues poco más, ¿no? Estuvo muy bien. Porque yo, sobre todo, lo voy a volver a ver. Porque para hacer la actividad hay que tenerlo muy, muy presente. Yo creo que es Sí, imprescindible. Entonces iré siguiendo los pasos haciendo que voy a empezar este fin de semana a hacerlo ya. Entonces, ujú. porque durante la semana no he tenido tiempo. Entonces, empezaré a hacerlo, pero tendré que verlo un par de veces más, porque hay que guiarse de todo lo que dice. Y creo que Sí, está muy bien, paso a paso. Es complicado, pero si se sigue paso a paso se puede hacer. sí, bueno, yo sé que al final había esa impresión de que la actividad era muy, muy compleja, ¿no? Pero en realidad, eh, la verdad es que son pequeños pasitos lo que se piden y sobre todo si escogéis un área que ya tengáis en mente o que decidáis en los días siguientes, podéis a partir de allí seguir los pasos de la metodología mexicana, por ejemplo, que fue que ella planteó, que me parece que está muy. La vamos a compartir ahora, porque la verdad es que es muy interesante para nuestra actividad, ¿no? A Perdón, ver. yo quisiera que me aclarase usted una cosa. ¿Tenemos que poner una fotografía del área que tenemos que trabajar o no hace falta? Porque sí, 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 sí. Eso no bueno, cuenta entonces como página, ¿no? Eso no contará como página, ¿verdad? Porque entonces nos quita mucho texto. no importa que os paséis media página, una página más, pero sí que es interesante, más que tener una fotografía, que digáis, bueno, en esta fotografía se ve el problema, pero un croquis de dónde está ubicado el lugar y desde dónde hasta dónde pensáis que hay que hacer una infraestructura verde. Porque una cosa importante es esa de que tiene que ser planificada estratégicamente y que es una red de infraestructuras e infraestructuras verdes. ¿Mm? A ver, ¿eso te aclara, Sí, Ramón? sí, perfectamente, perfectamente, sí. Ya tengo localizado Vale, el sitio, o sea que más o menos ya sé por dónde tengo que andar. Ya está hecha. vale. Hice caso cuando me dijo que había que hacer algo en un sitio conocido y me fui a un barrio que lo conozco, me están moviendo por ahí y creo que se pueden hacer cosas. Entonces, nos llegaremos. Igual lo hacemos mal, pero lo vamos a intentar. Sandra, perdón, está en silencio. No se escucha.
Ay, perdón, yo soy la que estoy en silencio, Dios mío, no me di cuenta. Gracias, gracias. Vale, lo que estaba diciendo a Ramón es que, bueno, pues esto lo que se necesita es tener un croquis, una idea, o sea, una idea del lugar, hacer un pequeño croquis, detallar desde dónde hasta dónde iría esa infraestructura y luego que estos conceptos que hemos estado reflexionando pues sirvan de algo para mejorar nuestros entornos, ¿verdad? Eh, no sé si alguno de vosotros ha empezado ya a hacer la actividad, si ha tenido tiempo de ver el taller, si asistieron al taller y tienen algún comentario o alguna duda. Mañana 100% tendré preguntas. Ok, ok, chévere. Mañana respondemos entonces esas dudas. De todas maneras, quiero compartirles ahora, primero, aprovechando que ya tenemos aquí la metodología, a ver, para repasar un poquito los pasos que Iselen nos comentó. Es importante que vean, por supuesto, quien no ha escuchado el taller, que lo escuche, pero que se planteen tomar en cuenta la metodología. A ver, ¿por qué no quiere agarrar esto? ¿No quiere compartirlo? Compartir ahora. Vale. A ver, mira. Esta fue la metodología que compartió ella después de haber discutido y abundado sobre todo lo que es una infraestructura verde, ¿verdad? Pero en términos de metodología, ¿cómo lo hacemos? Fíjense que la propuesta mexicana dice que hay que seguir estos pasos. O sea, que son muchos, a lo mejor los podemos sintetizar, ¿cierto? Entonces, los preliminares, a partir de la delimitación de los desafíos que se enfrentan en un determinado lugar, se lleva a cabo un diagnóstico que sirva para explorar las soluciones basadas en infraestructuras verdes. Podrán apoyarse en un mapeo e información de actores e instituciones aliadas, conceptuando los conceptos, por supuesto, el cual les servirá a lo largo de todo el proyecto. Luego, diseñarlo. Fíjense que básicamente son como 4 etapas, a pesar de que hay varios pasos en cada una. Con base en ese diagnóstico se seleccionan cuáles son los indicadores. Ah, bueno, este lugar tiene un problema de agua, se inunda. Entonces, bueno, ¿cuál es la intervención que voy a hacer? Y aquí lo que plantea, lo que sugiere es que tengamos también unos indicadores para medir la efectividad de esa infraestructura, que la asociemos a los ejes principales, que son biodiversidad, agua, movilidad, espacio público, cómo esas soluciones basadas en la naturaleza van a ayudar a esa comunidad. Por supuesto, aquí habla de las fuentes de financiamiento. Eso no es lo que vamos a hacer en este momento para la actividad nuestra. Pero sí que después vamos a decir, con esto, para que esto se decida, pues vamos a hacer un mapeo de nuestros actores y vamos a invitar a estos actores a hacer que ella habló de varias actividades que podríamos hacer para consultar, tener ese diseño y sugerir de qué manera va a ayudar a la comunidad. Incluso podemos citar algún ODS si lo tenemos muy claro, pero no es necesario o no es indispensable. Lo que sí, obviamente aquí tenemos una fase de implementación y tenemos una fase de monitoreo y evaluación que, bueno, como esto es un proyecto, pues no lo vamos a detallar. Y aquí tienen la segunda fase de esto que está como mucho más detallado. ¿Cuáles son esos conceptos? Yo creo que es súper importante porque a veces la gente
se desconecta del concepto y se olvida exactamente de lo que es una infraestructura verde o una infraestructura azul y se va un poquito por las ramas. Entonces, siempre volvamos al concepto para que nos ayude a guiarnos. Y ya luego, pues, como digo, esto es un paso a paso muy detallado porque es para implementarlo verdaderamente y nosotros nos vamos a quedar en el diseño, básicamente en la parte derecha de esta espiral. Vale, ¿tienen algún comentario? Hola María Lourdes, buenas tardes. Joseph Antoni, veo que está llegando alguien más. Idoya, no la veo. ¿Listo? Bueno, estábamos precisando para quienes se han sumado más tarde, estábamos comentando sobre el taller de infraestructuras verdes que tuvimos la semana pasada con la doctora Trujillo. Y preguntaba si teníais claro lo que tenemos que hacer para la actividad. Algunos me decían que no habíais podido atender en esta ocasión, que lo vais a ver ahora o mañana y que mañana podemos también aclarar cualquier duda. Yo sé que hay gente que ya empezó, por ejemplo, yo sé que ya empezó. Sí, puedo subir la presentación de ella. ¿La subo en los materiales o queréis que la suba ahora aquí? ¿Lo queréis en los materiales, en la plataforma? ¿O lo queréis aquí que os la suba ahora? Vale, mejor en los materiales, sí, allí estará, en la plataforma. Sí, para los que no se puedan conectar, exactamente. Así que, bueno, lo importante es que nos ubiquemos también geográficamente y ubiquemos a la persona geográficamente. Una infraestructura verde necesita esa parte visual. Por eso se sugiere en la actividad que incorporéis un croquis, una imagen. Quisiera saber si se puede hacer el proyecto con pequeños patios que hay entre manzanas del barrio que están muy descuidados. Bueno, Ramón, se pueden hacer siempre que no sea mantener unos patios. El mantenimiento de unos patios no es una infraestructura verde. ¿Mm? ¿Cuál es la estrategia que incorpora eso y cómo lo vamos a conectar? ¿Qué servicios ecosistémicos vamos a lograr con esa inversión? Porque se puede hacer, pero fíjate, voy a compartir ahora. ¿Es una ciudad real o algo imaginario? Bueno, prefiero que sea una ciudad real, que aborden un problema real, porque con una ciudad, ya tenemos un ejercicio con una ciudad imaginaria, que es el ejercicio de Ecópolis. Pero aquí, en realidad, lo que tenemos es buscar un problema, no sé, no será ciudad gótica, no vamos a hacer ciudad gótica. Lo que tenemos es que buscar, o sea, un problema real, un desafío real. Hay tantos desafíos reales. Les voy a compartir algunas infraestructuras verdes. A ver, vamos a compartirles lo que queremos hacer. Vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla para que vayamos buscando en varios. Mire. Ok. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de un croquis? ¿De qué hablamos? Ups, las imágenes se fueron. La infraestructura verde. Esto es un croquis, de esto estamos hablando. ¿Ok? Cuando queremos decir, bueno,
voy a trabajar con la ciudad, en este caso, voy a trabajar con una infraestructura verde en Bilbao. Pues pongo un planito de la ciudad, un planito y digo, bueno, en esta zona, ¿cuál es el desafío? ¿Que se desborda el río? ¿O me voy a ubicar por acá, al lado izquierdo? ¿Cuál es el desafío? Inundaciones, intrusión marina. ¿Mm? ¿Cuál es el desafío? Que podéis interconectar parte de la ciudad para hacer pasos peatonales y que la gente también pueda caminar de una manera más saludable, tararara, para mejorar la movilidad. Para mejorar la movilidad voy a construir una infraestructura verde que atraviese la ciudad de norte a sur, de este a oeste. ¿Mm? ¿Se entiende? A Sí, ver, no, tengo una pregunta, disculpe. Esto sería, es que no he visto aún la rúbrica del trabajo, pero esto sería como un diseño urbano o una planificación urbana, o sea, sin llegar al diseño como tal, me imagino, pero como un esquema de diseño urbano de propuesta, ¿no? una pequeña propuesta. No, no tengo que hacer todo un diseño urbano de toda la ciudad. Yo puedo escoger un trocito, un trocito. Yo puedo decir, mira, hay en la ciudad X, mira, aquí vamos a compartirlo. um, Hay un paseo marítimo que está teniendo problemas y creemos que con una infraestructura verde o azul, conectando con ello, fíjense que la semana pasada veíamos, que estaba ese parque de La Marjal, ¿no? En Alicante. ¿Os acordáis de eso? ¿O no? ¿No estabais? No sé quién está hablando. Sí, claro. Ok, entonces, bueno, el Parque La Marjal es un ejemplo de una infraestructura verde. Aquí tenemos una imagen. Si yo digo, bueno, yo no voy a hacer todo el urbanismo de la ciudad, pero yo veo que aquí, en esta imagen que os estoy compartiendo, pues en este puerto o en este paseo tenemos un potencial de mejorar ciertos y determinados servicios ecosistémicos para evitar inundaciones, porque tenemos que definir primero cuál es el desafío en un pedacito de nuestra ciudad seleccionada o de nuestro territorio seleccionado. Si vemos que, por ejemplo, los jardines que decía Ramón, ¿qué queremos poner? Mejorar un jardín que esté verdecito y sembrarle unas plantitas mejores. ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es el desafío que estamos asumiendo allí? ¿Qué estamos solucionando desde el punto de vista de nuestra ciudad? ¿Qué tipo de infraestructura estoy conjugando? Y por eso siempre digo, vamos a volver al concepto de lo que es una infraestructura verde, ¿vale? Entonces, simplemente con un pequeño croquis o plano como ese que mostramos, incorporándolo en media paginita o un cuarto de paginita, pero que la gente diga, mira, aquí es donde voy a poner la infraestructura verde. Y el desafío de escribirlo, ¿cuál es el desafío que estoy asumiendo? Allí hay unas lluvias, si yo mejoro estos jardines, como la ciudad está impermeabilizada, si ampliamos los jardines, si conectamos los jardines, si esos jardines generan un consumo de alimentos para esta comunidad, si los organizamos de tal manera, o sea, ¿cómo vamos a convocar y a consultar también a las entidades que están involucradas? Cuando yo hablo de entidades involucradas es porque no me estoy hablando del jardín de mi casa, estoy hablando de una infraestructura verde para la ciudad que cumple unas funciones y que aporta unos servicios ecosistémicos.
Entonces, ¿cuáles son esos servicios ecosistémicos? ¿De qué manera esa infraestructura va a ayudar a mejorarlos? Y a lo mejor me dices, bueno, y eso contribuye al ODS tal. ¿Mm? Ramón, ¿qué me cuentas? Por ejemplo, desde la idea que tú tenías. Sino la idea era, son pequeños jardines que están al pie de las casas y era unirlos todos para hacer una zona, digamos, de paz. Aquí, por ejemplo, hay jardines en los que hay ardillas. Entonces, a esas ardillas, a esos animales, darles un paso, un corredor, para que puedan Ok, desplazarse de estos pequeños jardines a otros. Bueno, igual me he equivocado, patios no, en realidad no son patios, son espacios entre manzanas. Entonces, es unirlos para que esas ardillas puedan desplazarse por toda la ciudad. Bueno, es una idea, ¿eh? No es del vale, todo. Y donde puedan estar a vale. salvo. Ok, bueno, eso es una inquietud que tienes y que es muy válida. Hacer un corredor para los animales es parte de un servicio ecosistémico que puede prestar una infraestructura verde. Ahora, ¿quiénes están involucrados allí? ¿A quiénes tenemos que consultar? ¿Qué tipo de inversiones hay que hacer? ¿Qué tipo de infraestructura? Además de la verde, necesitamos, o sea, porque la verde siempre va como conjugada con otra intervención. ¿Ok? Y que sea útil y que sea práctica, sí, que esté dentro de unos, Exacto. que sea factible de Ujú. hacer y que no tenga un costo También, excesivo. Que no tenga un costo exacto. excesivo. Muy No, bien. y que la gente esté, porque, por ejemplo, tú a lo mejor eres una persona con una sensibilidad sobre los animales, haces una consulta pública en el barrio y la gente te dice, uff, pues no, yo no quiero que pasen las ardillas porque a mí si me muerden al niño, no sé qué, eso transmite no sé qué enfermedad, tarará. Y habrá otro que dice, sí, maravilloso, así, a mí sí me encanta que los niños puedan estar cerca de animales y tal. Entonces, pues, ¿cómo vamos a hacer para conjugar todos esos intereses? ¿Vale? Gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Josep, ¿tienes algo que decir? Yo vi que ya tú terminaste tu actividad, pero por ejemplo, he hecho en falta una imagen. ¿Tienes tiempo de volver a ponerla? ¿Estás por allí? A ver. Ok, vale. Muy bien, pues nada, vamos a ver. ¿Quién quiere decir algo? Con 2 páginas no da, pues mira, el croquis se puede poner hasta en media página y eso no pasa nada. Pero sí que yo os agradecería seguir un poco las consignas que se comparten para poder realmente sacar lo mejor de vosotros en esa actividad. ¿Mm? Vale, pues vamos a ver ahora lo que tiene algo que va relacionado con la otra actividad. En este bloque de información que también está colgado, vemos que tenemos aquí un poco algunas pautas sobre diseño de proyectos que seguramente vosotros ya controláis. Y la idea es precisamente utilizar esto en la medida que, pues, si algunos ya lo domináis estas técnicas, fantástico, pasad por encima de lo que no sea esencial, pero hay otros que necesitáis un poquito esta orientación. Entonces, lo importante aquí es que todos tengamos las mismas herramientas y aprovechemos este paso a paso. ¿Cómo voy a hacer para la actividad de Ecópolis, por ejemplo? Pues dentro de Ecópolis también se pide que se haga un análisis de ese diagnóstico que se comparte y con ese diagnóstico que lo clasifiquéis de acuerdo a los segmentos que hemos estado trabajando. Y con eso planteéis cómo convertiríais a Ecópolis en una ciudad sostenible o circular.
¿Cuál sería esa estrategia de circularidad para Ecópolis? Entonces, bueno, pues lo primero que hay que hacer es tener esa definición preliminar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y ya partís de un diagnóstico que se os ha dado. Diagnóstico es una ciudad ideada, pues no es real. Así que, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a planificar? ¿Cómo lo voy a ejecutar? Porque aquí sí se os pide cuál va a ser la ejecución y cuál va a ser la manera de controlarlo, cuál es el presupuesto que van a asignar a cada una de esas actividades y cómo pues se justifica todo ello, ¿verdad? Entonces, en la rúbrica se indica que, por favor, indiquéis en un pequeño Gantt cuáles van a ser esas actividades y cómo vais a hacer. Eso es lo que se sugiere generalmente cuando se hace gestión de proyectos, es clasificar las actividades por fases. Y cuando yo hablo de unas fases, vosotros sois los que vais a decidir cuáles son las fases de ese proyecto, digamos, cuánto duran las fases de cada proyecto, de cada actividad, de cada intervención. La actividad 1 va a durar 2 meses, 3 meses, pues iniciarla, desarrollarla, cerrarla, y qué entregable tiene cada fase. Si es que tiene un entregable, si no tiene un entregable, sencillamente contarlo, pero generalmente en estos casos hay un entregable. La propia infraestructura verde es un entregable, un informe de un diagnóstico que haya que hacer es un entregable, unas actividades que haya que desarrollar para sensibilización son un entregable, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es que podemos también agrupar las actividades por tipos de procesos. Pues aquí esta etapa va a ser la de identificar quiénes van a ser los proveedores o firmar los contratos, incorporar al equipo necesario para el desarrollo de esta actividad, etc. Luego, pues colocarlo en una línea temporal. Siempre tratamos en proyectos de decir, bueno, yo comenzaría en septiembre de este año, después de que haga un buen diagnóstico o tal, o voy a comenzar con la contratación del equipo para coordinar todo y vamos a tener listo el diagnóstico para la fecha tal, vamos a empezar con las contrataciones de proveedores en octubre, esto va a durar tantas semanas y después voy a hacer tal cosa. No es tan complejo porque allí lo que se piden son unas 7 o 10 medidas de ese diagnóstico en el que tampoco hay que hacer demasiado desarrollo, porque fíjense que aquí ya tenemos con una sola imagen un montón de información. Si yo digo, pues el alcance, lo que voy a decir son las actividades. ¿Cuáles son las actividades de ese diagnóstico que tienen sobre Ecópolis? Pues tengo unas ciertas actividades, voy a escoger 7 y estas son simplemente las actividades que voy a desarrollar. En el tiempo, pues ya está dado. Ya está dado el tiempo y lo que tenemos que decir, esto lo voy a hacer los primeros 3 meses, los 4 meses, los 5 meses. Prioridades, vosotros vais a escoger las prioridades, eso es lo importante, y vais a justificar las prioridades. ¿Por qué empiezo por movilidad y no empiezo por agua? Bueno, pues a vuestro criterio. No hay ni bueno ni malo, hay que justificarlo. El coste, pues hay que hacer unas estimaciones de costes sobre la base de lo que se os ha dado. O sea, tenéis un presupuesto y tenéis que distribuirlo entre las 7 o 10 actividades que escojáis hacer. ¿Verdad? Obviamente, en un proyecto real tenemos que asegurarnos un sistema de calidad, ¿verdad? Y cómo vamos a hacer para gestionar ese sistema, para asegurarnos que esa calidad esté presente. Necesitaremos un personal calificado o cualificado
Y también gestionar esa comunicación con el equipo y también hacia el exterior, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, en cuánto tiempo lo vamos a hacer, qué finalidad tiene y cuáles van a ser los beneficios, identificar la gestión y riesgos para minimizar esos impactos negativos. Siempre tenemos que pensar en ese ciclo de vida de este proyecto y en ese impacto potencial de las intervenciones que vamos a hacer, a quién vamos a incorporar como proveedores y quiénes son esos stakeholders a los que tengo que incorporar tanto en el proceso de consulta, decisión, ejecución, etcétera, ¿no? Obviamente que en la actividad que vamos a entregar con Ecópolis, el alcance es muy reducido. No aspiramos a que desarrolléis un tratado. Son 2 hojitas. Y para eso sugerimos que todo esto sea condensado en simplemente un Gantt, un ejercicio que permita que todo ese desarrollo de esas actividades pueda estar condensado. Simplemente estas son las medidas y las voy a agrupar por el tipo de, el segmento al que corresponde. Hay estudios, generalmente se hacen estudios de DAFO o análisis PESTEL para analizar, pero en este caso no se exige para la actividad, no se exige. Esto lo estamos compartiendo porque es para vosotros, para el futuro, para otras cosas que tengáis que hacer. En el caso de la actividad, no tenemos que hacer un análisis DAFO, un análisis PESTEL u otro tipo de análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. No es necesario. Pero esto lo habéis visto millones de veces en otras asignaturas y en vuestra vida real seguro. El PESTEL es un análisis parecido al DAFO, simplemente que destaca un poco más esa parte del contexto político en el que estamos interviniendo, la tecnología, el papel que juega la tecnología, destaca específicamente los retos que tenemos en materia ambiental, las normativas, cómo se está posicionando la población y cuáles impactos va a tener allí específicamente y en el ámbito económico. Digamos que está como más clasificado, mientras que en el DAFO, pues el DAFO es un poco más general. Debilidades en general. Podemos llevarlas a lo específico, pero el título no nos lleva, no nos induce a pensar en algo específico. En cambio, el PESTEL sí nos induce ya directamente a pensar en esos aspectos económicos, esos aspectos tecnológicos, esos aspectos sociales específicos. Sin embargo, en el DAFO lo podemos colocar también. Y es lo deseable. Que además lo clasifiquemos si es una oportunidad, si es una amenaza, si es una cosa positiva, si está más visto como qué me favorece o qué no me favorece. Luego aquí tenemos el mapa de stakeholders, que también fue algo de lo que hablamos el día del taller con la doctora Trujillo. Infraestructuras verdes, pues todo proyecto necesita de un análisis de stakeholders. Ya lo vimos también al principio cuando veíamos el caso de Bogotá y cómo se echó para atrás el Parque de la Alameda debido a que la ciudadanía no estaba de acuerdo con la manera como se había diseñado y desarrollado este proyecto y se paralizó. Entonces, pues en la realidad no queremos que nos pase esto. Y por eso cuando hablamos de consultar a la comunidad en general, eso está bien, pero tenemos que ser granulares. ¿Quién en la comunidad es el que está más involucrado? ¿Cómo está organizada esa comunidad? ¿Cómo está organizada la ciudadanía? ¿Quién representa la parte académica, institucional, investigación? ¿Quiénes son esos que tienen las tecnologías? Hay centros tecnológicos que me pueden ayudar en este tipo de intervención. A lo mejor ellos tienen ya el conocimiento. ¿A qué centros tecnológicos tengo que involucrar? Nombres y apellidos.
de los expertos, de los políticos que están, del concejal que está involucrado en el área en la que yo voy a intervenir. ¿Tiene que ver con el deporte? Deporte. ¿Tiene que ver con la cultura? Cultura. ¿Tiene que ver con con la dinamización de una zona X? Pues tendré que meter al concejal de empresa, empleo, ¿no? Entonces, vayamos a la granularidad de la información también para que podamos ser más efectivos en nuestro diseño de proyectos y en la gestión de todos estos stakeholders. ¿Cómo los vamos a consultar? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de actividades vamos a hacer? ¿Verdad? Y aquí esta parte del documento es para que vosotros comencéis a tener ideas precisas de qué tipo de actividades o medidas podéis adoptar para una determinada cosa. Ya lo hemos visto en todo el transcurso de la asignatura. Hemos estado discutiendo qué es lo que hay que hacer, pero esto es un compendio de medidas. Este documento que os dejo aquí es un compendio de medidas. Si quiero promover la eficiencia y el ahorro energético en el parque inmobiliario, pues tendré que habilitar espacios para ubicar contenedores en la segregación. ¿Para qué es esto? Por ejemplo, habilitar espacios para ubicar contenedores para la segregación en origen de los residuos sólidos urbanos. ¿De qué manera? Pregunto, chat, responded por el chat o agarrad el micrófono. ¿De qué manera contribuye eso a la eficiencia del ahorro energético? ¿Quién se anima? ¿Os habéis dormido? ¿Qué conexión hay entre una cosa y la otra? María Lourdes, Carolina, Ramón, Idoya, Eloísa, Yasmín. ¿Quién se anima a responderlo? Vale. Quiero decir, aquí lo que estamos viendo es un compendio de medidas para implantar proyectos de circularidad. En este caso estamos viendo edificación. Y se dice que hay que promover la eficiencia y el ahorro energético. Y luego vemos que la primera medida que está aquí señalada es habilitar espacios dentro de ese parque inmobiliario para ubicar contenedores de segregación en origen de los residuos sólidos urbanos. ¿Qué tiene que ver eso con la eficiencia y el ahorro energético? Ajá, muy bien, Ramón. Exacto. Se evitan desplazamientos. Es facilitar esa recogida luego, crear centros de separación limpios también, y ahorro energético, o sea, estamos promoviendo eficiencia y ahorro energético porque de esa manera, si tenemos alguien que viene en un camión, ¿eh? Carolina dice, se hace más eficiente la disposición de la basura, menos viajes por parte de los camiones que se trasladan, menos CO2, etcétera, menos gasto de combustible, ¿verdad? Entonces, es empezar digamos, dilucidar cuáles son las que yo necesito exactamente. Porque, claro, aquí estamos compartiendo una serie de medidas así en general, pero cada quien, como siempre lo hemos dicho a través de toda la asignatura, cada quien tiene un contexto diferente. Entonces, en el contexto de mi pueblo, de mi ciudad, de mi territorio, ¿qué es lo que tengo como prioritario? Entonces, bueno, aquí hay, como digo, una serie de sugerencias que pueden ser adaptables a ese contexto o no. Impulsar los principios de arquitectura bioclimática, bueno, eso siempre es adaptable. Pero dentro de el contexto específico que será lo más importante para ese lugar. Que lo hagan en remodelaciones, en nueva construcción, a lo mejor la arquitectura bioclimática en términos de que de control de luz, control de calor, control de viento, ¿verdad? Cada uno tendrá
¿Cuál es decíamos siempre, ¿no? El factor limitante en un territorio? O lo que es abundante también. ¿Cuál es el factor abundante? A lo mejor hago arquitectura bioclimática con arcilla porque es abundante, ¿vale? Adoptar medidas pasivas de eficiencia energética. Pues aquí están una serie de medidas que son pasivas y luego adoptar medidas que son ya más activas en eficiencia hídrica, en consumo de agua, promover hábitos y buenas prácticas de ahorro energético, ¿verdad? Facilitar asesoramiento. Esto no es para aprendérselo de memoria, sencillamente aquí lo que tenéis es un compendio que os va a ayudar a desarrollar esa actividad que tenéis que hacer para Ecópolis, pero que también puede ayudaros si vuestro trabajo futuro se va a desempeñar en este ámbito. ¿Cómo voy a apoyar medidas de energéticas pasivas? Pues aquí tenemos algunas. El aislamiento, las láminas de control solar, la forma. No las voy a leer todas porque esto es aburridísimo, ¿verdad? Pero aquí tenéis todo un material que os va a ayudar a hacer esa actividad. Consultad esto, leed bien con detenimiento la actividad, lo que tenéis que hacer y aquí tenéis ya una fuente de inspiración para ver qué podríais proponer como medidas para los retos que tiene Ecópolis. ¿Ok? En términos de eficiencia energética, con medidas activas, con medidas pasivas. Aquí están las medidas activas: climatización, iluminación, fuerza, energías renovables, formación, optimización de la gestión de residuos. Luego, tenemos una serie de indicadores también, porque sí que es importante que vosotros tengáis a futuro la manera de medir, ¿verdad? ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo voy a justificar? Pues el número de rehabilitaciones, el número de auditorías energéticas, los distintivos de excelencia, las certificaciones que pueda haber obtenido, cuántas actividades se desarrollaron, de qué manera se puede medir esa mayor eficiencia, menor consumo, la evolución de ese consumo energético en una entidad local, en unas dependencias del sector público, del ayuntamiento o de la ciudadanía, ¿verdad? Para determinar si hubo o no hubo un ahorro energético. Y luego aquí tenéis también una serie de buenas prácticas, de bibliografía que os podéis descargar si tenéis interés en profundizar en cada uno de estos aspectos. Obviamente esto no es necesario para la actividad que vais a realizar, simplemente es una información adicional a lo que ya hemos visto. Y esto lo vais a tener en los diferentes ámbitos, ¿verdad? Aquí está el urbanismo en territorio, que es modelo de compacidad, regeneración y resiliencia, una serie de actividades que no vamos a leer, simplemente quiero es explicaros cómo está configurado el material y cómo puede servir de apoyo a la actividad que tenéis que hacer. Y nuevamente, fijaos, aquí tenéis muchísima más información si os interesa profundizar en algún punto de estos. Por ejemplo, aquí tenéis un proyecto muy interesante, Donostia se adapta. ¿Qué es lo que está haciendo Donosti en este ámbito del urbanismo? ¿Qué otras cosas puede serviros? ¿Qué otra cosa puede serviros para inspiraros si tenéis que hacer un proyecto que se enmarque dentro de esto? Guías de consumo responsable. Por ejemplo, bueno, he visto que en Ecópolis habría falta o esto podría ayudarme. Pero también puede ser que no sea para mi actividad de Ecópolis, sino simplemente porque yo también quiero hacer algo real y quiero proponer un proyecto verdadero dentro de mi comunidad. Pues aquí tenéis bastante información y seguramente tenéis otras bibliografías mucho más adecuadas para vosotros al contexto en el que estáis. ¿Alguna pregunta? A ver, comentarios, preguntas.
¿Alguien ya ha empezado a hacer esa actividad o no? Estáis bajitos de energía hoy. Carolina Mejía dice que ya no. Terminamos el viernes el examen, ¿verdad? Dice María Lourdes. Ok, estamos cogiendo aire. Muy bien, María Lourdes. Sí, se comprende. Bueno, nada, esto es simplemente, como digo, información que os va a servir para hacer esa actividad, pero también información que os va a servir para vuestro desarrollo profesional. ¿Qué puedo hacer en materia de desperdicio alimentario, en energéticas, en biodiversidad? Guías de buenas prácticas, indicadores de seguimiento para que tengáis un poquito de referencia de qué es lo que se está haciendo en estos ámbitos, cómo se está desarrollando cómo se están desarrollando medidas en materia de fomento de transporte sostenible, cómo redactamos esos proyectos, qué tipo de cosas se le incorporan, ¿verdad? Entonces ahí tenéis bastante material para distraeros mucho, como veis. Es extenso, pero como repito, no necesitáis revisar punto por punto cada una de esas bibliografías, son simplemente indicativas de todos los temas que hemos ido tratando y que, bueno, por ejemplo, aquí hay una serie de indicadores en materia de residuos, como son posibles indicadores que podéis utilizar, reducción de la cantidad, número de acuerdos establecidos, compostadores, centros públicos y luego más bibliografía. Y luego políticas transversales, que son esas que tienen mucho que ver con nuestro primer segmento de gobernanza, que es esencial. ¿Okay? Sin una gobernanza, un cerebro que conduzca todo esto, que lo integre, pues poco podemos hacer y ya sabemos que hay muchos cuestionamientos muchas veces, precisamente por la gobernanza. ¿Qué tipo de compra pública se está haciendo o qué iniciativas de compra pública y cómo esto puede servir de palanca? Una de las cosas importantes cuando vayáis a hacer la actividad es precisamente lo de priorizar. Priorizar. ¿Qué queremos decir con eso? O sea, tenemos un presupuesto limitado y en la vida real nos va a pasar. Tenemos un presupuesto limitado, ¿a qué se lo vamos a asignar? ¿Cuál va a ser la gobernanza? ¿Cuál va a ser el manejo de stakeholders que vamos a hacer? ¿Cuáles son los elementos que vamos a utilizar para determinar por dónde vamos a comenzar, qué actividades vamos a priorizar, a qué le vamos a asignar ese presupuesto y por qué, si es una actividad nodal que nos va a servir de palanca para impulsar otras y por eso lo vamos a priorizar. Todo esto es vida real. No nos abunda el dinero y siempre estamos como, bueno, que es primero, que es después. Lo interesante es que vosotros comprendáis y justifiquéis por qué esto, por qué no lo otro, ¿vale? ¿Vale? Bueno, próximos pasos. ¿Preguntas sobre las actividades o sobre el taller o sobre lo que acabamos de ver? Estos niños calladitos de esta tarde, creo que los voy a ver. Todo claro, hasta que empiecen. Sí, ¿verdad? Bueno, ya hay, Elvisa dice, igual que Caro, las preguntas vendrán mañana o la semana próxima. Siempre podéis llamar, ¿verdad? Siempre podéis llamar. Alguien que tenga una pregunta sobre el resto del material.
sobre el resto del material, sobre algunos de los temas que hayamos visto. ¿Alguna preocupación o una inquietud? Yasmín, adelante. Adelante. Estaba, gracias. Es que estaba pensando ahora que usted dijo que las prioridades cuando, bueno, se estaba hablando en este caso del proyecto, que uno elige sobre qué elemento, sobre qué punto empezar, ¿verdad? De acuerdo a las prioridades. E igual asumo que sería así en un proyecto ya, ¿verdad? Grande, implantar en un, en un punto en la ciudad. Siempre es así, digamos, uno o el equipo es quien decide por prioridad sobre qué punto iniciar, o hay como alguna recomendación, ¿verdad? De dar prioridad a los diferentes elementos, como ese proceso, ese paso a paso. Hmm. No, nosotros no tenemos ninguna indicación respecto a cómo tienes que determinar las prioridades. Eso lo va a determinar cada quien. Lo importante es que lo justifiquéis. Yo creo que para hacerlo un poco más práctico, vamos a compartir la actividad. A ver, y vamos a ir buscando esas preguntas. A ver, ok. Porque quizás así viéndolo es para que no sea en abstracto. Aquí tenemos la actividad. Vale. Fíjense. Las instrucciones. Te acaban de nombrar responsable de Economía Circular y Sostenibilidad del municipio Ecópolis, con los siguientes datos básicos. Tienes aquí una cantidad de habitantes, un área geográfica, es un lugar donde hay mucho recurso solar y eólico abundante, tienes un presupuesto de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 2 años. Y aquí te dan un diagnóstico, ¿verdad? Tienes a tu disposición este informe que dice que falta transparencia en las decisiones, existen instrumentos financieros para el apoyo de proyectos circulares, aunque la fiscalidad es confusa y no incentiva a las pymes. Se fomenta la compra verde desde el gobierno municipal, aunque está poco implantada. El grado de implantación de las nuevas tecnologías es aceptable. La toma de decisiones del gobierno muy centralizada. Se realizan 2 campañas al año de sensibilización para el fomento del reciclaje, residuos y ropa, falta de información sobre casos y proyectos circulares en otros municipios de un tamaño similar, no existe un inventario actualizado sobre el estado de los edificios, tampoco sobre los espacios urbanos, aunque se aprecian algunas edificaciones y naves industriales abandonadas. La superficie del término municipal dedicada a parques y jardines está por encima de la media, pero su mantenimiento no es adecuado. Con las últimas lluvias hubo inundaciones en muchos barrios periféricos de la ciudad. El mantenimiento de la red de abastecimiento de agua parece insuficiente. En la mayor parte de los edificios públicos se ha cambiado la iluminación por iluminación LED más eficiente. El tráfico de vehículos cada año que pasa es más intenso, sobre todo en el centro de la ciudad. Los usuarios se quejan de falta de coordinación entre diferentes medios de transporte. Porcentaje de separación de residuos de origen está por debajo de la media del país. Se han realizado numerosas campañas de información para el ciudadano sobre el reciclaje. El sector de la industria creativa y cultural es bastante dinámico. Apenas existen huertos urbanos. Existen numerosas denuncias de los vecinos sobre ruido, tráfico y polución. Y existe un proyecto de nuevo vertedero paralizado por un trámite burocrático, aparte de contar con un rechazo de gran cantidad de los vecinos del sector. Vale, dejo de compartir. Vamos. ¿Qué observáis en ese diagnóstico? Chicos, chicas, a ver, ¿qué observáis? ¿Está organizado o no está organizado? ¿Está coherente?
indica... Carolina, toma la palabra. ¿Te parece la ciudad de Panamá? ¿Por qué? Ah, ¿quieres que lo siga mostrando? Vale, ok, lo sigo mostrando. Parece que Eh, tiene muchos retos, ¿no? La ciudad, eh, es- entre retos sí, y no necesariamente están todos alineados en la dirección ujú, hacia dónde llevar la ciudad. ok, Entonces como que falta también alinear los stakeholders o no sé si mayor eh, mm, consulta ciudadana. ok. Por ejemplo, pensando en Ujú, el tema del vertedero, de las denuncias por ruido, etcétera, ¿no? ujú, ujú, ok. Fíjate, Yasmín decía, ¿cómo vamos a priorizar? Yasmín, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo priorizarías? Tal vez, bueno, viéndolo como en un caso real, haciendo consulta a las partes interesadas para ver cuál es la prioridad. Eh, eh, También por eso, por ahí va mi pregunta, digamos, viéndolo en sí en un caso real o en este incluso, donde hay mucho que hacer por todo lado, este, Ujú, ¿verdad? Si es válido una herramienta de consulta a partes interesadas o yo o el equipo hacemos una claro, matriz de claro. evaluación por elemento, entonces darle cierto porcentaje o cierta prioridad a algunos aspectos, qué sé yo, tal vez si para la ciudad una prioridad es el tema de residuos, como lo hacen muchas, Ujú, darle un ujú, mayor porcentaje a ese tema. O un claro. tema de estrés hídrico, ¿verdad? De conservación de recursos hídricos. Claro, yo creo que una cosa muy importante cuando vamos a hacer consulta pública y que creo que nosotros, en mi experiencia, con casos muy concretos en los que he tenido que hacer consultas públicas, lo que sucede lo que sucede algunas veces es que hay stakeholders que están muy informados, que tienen criterio para decidir y hay otros stakeholders que no tienen ese criterio para decidir. Entonces, cuando yo voy a desarrollar una consulta pública, lo primero que tengo que hacer es justificar cada área, cuál es el impacto que tiene cada área, porque eso va a ayudar a la gente, porque a veces la gente dice, ah, bueno, como en el caso de lo que contaba Ramón de la ardilla, bueno, pero ¿qué impacto tiene esa ardilla sobre mí? No, a mí no me interesa la ardilla. O a mí sí porque ya me interesan los animales. O yo sí porque entiendo la función biológica que hacen las ardillas con las semillas y ta, 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 ta. ¿Mm? Entonces, cuando tenemos una base en la que vamos a hacer una consulta pública y los stakeholders no tienen la misma información, pues una de las cosas que yo tengo que hacer es acercarles esa información y acercársela de manera que sea eh, comprensible el impacto de cada una de las cosas y también de si yo voy a pedir una prioridad, lo hicimos la semana pasada en un proyecto que estamos haciendo, un proyecto europeo sobre packaging sostenible, pues los stakeholders los hicimos votar. Ok, ¿por dónde comenzamos? Por aquí o por aquí? Pero primero tuvimos que darles un contexto y empezar a hablar, a homogeneizar el conocimiento, a nivelar el conocimiento, mejor dicho, porque el conocimiento no es homogéneo, perdón, es simplemente nivelarlo para que todo el mundo esté al tanto de todos los elementos que se están jugando allí. Si empezamos por aquí, esto tiene tal efecto. Si empezamos por acá, esto tiene tal efecto. Entonces, si tenemos un presupuesto, como en este caso de Cópolis, bueno, un poco más de 2 millones, podemos abordar todos los desafíos que tiene Cópolis. Ramón dice, tenemos muchos datos y algunos contradictorios. Ujú. Ramón, ¿qué crees? ¿Podemos abordar con ese presupuesto todos los problemas que tiene Cópolis o tendríamos que seleccionar algunos para comenzar por allí?
Yo creo que no hay ni para empezar, vamos, hace falta mucho más dinero. Creo que en un primer habrá que empezar con algo que sirva de enganche porque ya sabemos lo que se hace primero, cuando se va a hacer un proyecto de este tipo, lo primero que se hace es meter un dinero, se hace el presupuesto, y luego siempre sabemos que a mitad de presupuesto, a mitad de trabajo se acaba el presupuesto y hay que pedir más presupuesto, que es lo que hacen todos los licitadores, ¿no? Bueno, Claro, pero aquí no tenemos la posibilidad de aumentar el presupuesto. Aquí tenemos 2,6 millones y eso es lo que tenemos y eso es lo que tenemos y lo que tenemos que distribuir entre las prioridades. ¿Cómo sacamos las prioridades? Era la pregunta de Yasmín. Pues cada quien decidirá cómo va a hacer, cuáles considera que son las prioridades o cómo va a consultar las prioridades. Pero en este momento hay que simular que ya tenemos una prioridad porque lo que tenemos que hacer es precisamente diseñar el proyecto, cuáles son las medidas y cuándo las vamos a ejecutar. Entonces, a dibujar un Gantt y un Gantt en el que ya diga, pues aquí tengo esta serie de actividades, 7 actividades que voy a desarrollar y las voy a empezar en mayo, en septiembre, en octubre y a esta le voy a asignar 60.000, a esta 30 y a esta 20 y con todo esto tengo ya el presupuesto de 2,6 millones. ¿Ok? perdón, Por dijo supuesto, ¿dibujar qué? Perdón, ¿dibujar? un Gantt, un Gantt, un esquemita en el que diga cuáles son las actividades, cuánto tiempo, esa línea de tiempo en el que las voy a desarrollar y ese presupuesto que se asigna, ¿verdad? Entendido, Entonces, claro, decías, por ejemplo, tenemos muchos datos y algunos contradictorios. Por supuesto que aquí lo que vemos es que este es un diagnóstico que no está organizado. Y por eso, una de las cosas que se pide es precisamente que se agrupen estas consideraciones del diagnóstico por los segmentos. Esa es la sugerencia. Agarra los segmentos y agrupa para que tenga un poco de coherencia, ¿verdad? Porque pareciera un informe un poco incoherente. Eloísa dice que un diagrama de Gantt, exactamente, con un presupuesto bajo, dudo que se pueda plantear una solución a largo o mediano plazo. Claro, entonces tenemos que decir, bueno, pues con esto podemos, acuérdense, una intervención nodal. ¿Cuál sería? ¿Por dónde empezamos? Entonces, priorizamos. Bueno, a lo mejor para mí lo más importante es empezar por la A, por la B, por la C. Carolina dice, una de las prioridades puede ser una actividad para que sea ser monetizada, para dar más presupuesto o para un plan a largo plazo pensando en la generación de energía. Vale, genial. Tenemos muchos datos. Ok, eso era, ya lo vi, ya lo leí. ¿Alguien más? ¿Cómo haríamos? Esto, si hacemos un diagrama de Gantt, vamos a tener allí la línea de tiempo, pero luego también nos dice las sugerencias nos dicen, pues tenemos que agrupar, aquí no lo puedo mover, vamos a moverlo desde acá. Las indicaciones son revisar, por supuesto, todas las medidas, la sección número 10 del capítulo número 10 del material, justificar las prioridades seleccionadas para el plan, incluir un pequeño diagrama de Gantt donde se desglosen las principales partidas y que sea pues un par de páginas porque no queremos que volváis a repetir el informe, no el diagnóstico, perdón. Lo que tenéis que hacer es simplemente, pues con este diagnóstico, las medidas que yo tomaría son estas. En el segmento de edificación, lo que habría que hacer es esto, o en el segmento de urbanismo. Y fijaos que se os pide al principio
promover un plan de sostenibilidad para Ecópolis con 7 a 10 medidas agrupadas de forma ordenada en cada uno de los ámbitos del heptágono visto en las sesiones de clase. ¿Vale? Preguntas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Preguntar algo? ¿Les queda claro? ¿No queda claro? Silencio sepulcral. Dejo de compartir. Vale. Carolina, Ramón, María Lourdes. María Lourdes, ¿te quedó claro? ¿Mm? ¿Crees que sí? Vale. ¿Eloísa? Sí, por ahora sí. Está interesante el trabajo, la verdad. Ok. Sí. Vale, fenomenal. Fíjense que con todos esos, lo que nos está presentando ahí son los desafíos que tiene ese ayuntamiento o esa ciudad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simple, lo agrupo y ya como que digo, bueno, mira, todo esto me habla de movilidad, todo esto me habla de energía, todo esto me habla de edificación, todo esto me... Aquí tengo 5 áreas. ¿A cuál le voy a dar más prioridad? Bueno, a lo mejor no puedo hacerlo todo, pero sí puedo empezar a hacer algunas movidas entre unos y otros, 3 o 4 pequeñas cosas, ¿vale? Porque se te están pidiendo que hagas que tomes 7 medidas. Bueno, si tú piensas que las 7 medidas las tienes que tomar en movilidad y que después ya se hará lo demás, perfecto. ¿Cuáles son esas 7 medidas? Entonces ahí es donde vas a consultar el material que hemos visto hace un rato, ¿verdad? Que tenemos bueno, pues una ristra, como dirían, de medidas en cada una de las áreas y decir, pues creo que podría proponer la 1, la 7, la 8 e incluirlas allí. Entonces, lo que vamos a incluir dentro de nuestra actividad son solo las medidas que vamos a hacer. No vamos a repetir el diagnóstico, que ya todos no lo sabemos. Entonces, bueno, yo para Ecópolis haría esto. Trabajaría en el segmento de urbanismo de esta manera o en el segmento de movilidad de esta manera. O yo creo que lo más importante es abordar la compra verde. O yo creo que lo más importante es tal cosa, la gobernanza. Y allí hay que hacer tal medida, lo que vosotros digáis. Pero justificado un poquito y poner ese diagrama de Gantt con el planteamiento en tiempo y en dinero, ¿vale? Para las 7 o 10 medidas que decidáis, organizadas, un poco coherentes. Y con eso ya tendríamos, ¿ok? Por aquí dice, cuando nos metamos en materia ya veremos. Habrá que empezar a digerir los datos y seleccionar lo más viable, dice Ramón. Exactamente, Ramón. Esa es la idea. ¿Mm? Bueno, algo más. ¿Alguna pregunta adicional? Si no, vamos a compartir otro contenido. ¿Ok? Quería compartirles
No sé qué pasa con la tecnología hoy. Ay, Dios. Este es un video un poco largo sobre París, pero lo vamos a ir pasando rápidamente porque lo que quiero es que lleguemos al tema de la circularidad, porque es algo que hablamos en su momento y como justamente alguien decía, bueno, pero es que si desde el principio no lo diseñamos, entonces quería que lo vierais desde sus orígenes para que veamos que, bueno, pues no siempre los orígenes están diseñados como queremos. De hecho, casi todas las ciudades comenzaron al borde de un río y de esa manera son todas como alargadas Y su alrededor del río. forma ha cambiado radicalmente a A ver, través de los... esto, La majestuosa ciudad de París tiene más de 2000 años de antigüedad, y su forma ha cambiado radicalmente a través de los siglos. Antes de ser conquistada por los romanos, la ciudad se limitaba a un pequeño asentamiento en esta pequeña isla a la mitad del río Sena, más tarde llamada Île de la Cité, la isla de la ciudad. Una vez habiendo conquistado este asentamiento, los romanos establecieron la ciudad de Lutetia Parisiorum, que en latín significa el pantano de los parisios, la tribu de los galos que habitaban la isla. Lutetia Parisiorum era esencialmente un asentamiento dividido en dos partes. Los habitantes galos originales habitaban en la isla, estratégicamente un cruce clave del río Sena, mientras que los romanos preferían el terreno elevado y seco de las laderas y la cima de la montaña Santa Genoveva al sur. El Cardo Maximus, la calle principal que atravesaba las ciudades romanas de norte a sur, era la actual Rue Saint-Jacques, que desde entonces continuaba a través de los puentes de los brazos del Sena. No se conoce con precisión la traza urbana de Lutetia, puesto que no era una ciudad muy importante en aquella época, y por tanto no es tan fácil encontrar restos romanos en París, pero aún puedes encontrar algunos vestigios del anfiteatro que ahora sirven como cimientos de edificios modernos. Hoy en día los niños franceses juegan fútbol donde los gladiadores solían combatir. Nada queda del foro romano, pero aún puedes ver restos de las termas. La construcción romana mejor conservada en París es el Frigidarium, la sala fría de las termas, hoy parte de la abadía medieval de Cluny. En la isla, el sitio que hoy ocupa la catedral de Notre Dame es el sitio que ocupaba el templo de Júpiter, el cual establecía ya un punto focal religioso para los romanos. La Lutecia romana fue invadida y destruida por bárbaros galos en el siglo III, y cuando los romanos restablecieron la ciudad en el 360 después de Cristo, la trasladaron a la isla e hicieron una muralla alrededor para aumentar sus defensas. Desde este nuevo núcleo, al que se le conoce como París desde entonces, la ciudad continuó expandiéndose hasta el siglo XX en anillos concéntricos claramente definidos por las sucesivas murallas. Durante la Edad Media la isla siguió siendo la parte más importante de la ciudad, aunque la ciudad continuó creciendo fuera de la isla. El Cardo Maximus trazado... bueno, quiero adelantar un poquito para que podamos llegar a... Se puede ver aún en algunas ciudades como Florencia, en Italia, donde el Ponte Vecchio, el puente sobre el río Arno, está flanqueado por edificios en ambos lados. Las orillas del Sena también estaban completamente edificadas y no había ninguna relación de la ciudad con el río. El Renacimiento italiano se centró en revivir la antigua Roma y en aplicar los conocimientos y técnicas de los antiguos romanos en el arte y en la arquitectura, hasta que finalmente el Renacimiento llegó a la Francia monárquica. Y así como cada emperador de Roma mandaba construir su propio foro en la ciudad eterna, cada rey de Francia mandaba construir su propia plaza sobre el Sena, los dos puentes separados que unían la sección central de la Cité con las orillas norte y sur. A medida que París prosperaba, el tráfico en los puentes aumentó, de modo que a mediados del siglo XVI ya no podían soportar el volumen de tráfico,
y bajo el reinado de Enrique III, las obras comenzaron en 1578 en un segundo cruce, los dos brazos del Pont Neuf, Puente Nuevo, para conectar el extremo de la isla de la Cité con las orillas norte y sur. Si estás pensando en crear un ebook o un Muy curso bien. online a un precio accesible para ganar más dinero como experto, te invito a hacer La Place Royale o Plaza Real es de gran importancia en la historia urbana europea como el prototipo de la plaza residencial. A diferencia del enfoque tradicional de casas orientadas hacia calles ruidosas y de uso mixto, la plaza residencial está diseñada para encerrar un espacio donde el Jules Ardoin Mansart, uno de los arquitectos barrocos más influyentes de Francia en el siglo XVII. Lo mejor de esta plaza es que, aunque es un espacio de tráfico, su forma circular clarifica y abre el espacio contrastando con las calles compactas del barrio, con el propósito principal de centrar la atención en la estatua de Luis XIV en el centro. Dos calles dan acceso a la plaza. Originalmente, estas calles eran solo para acceso de tráfico menor y cada una terminaba en edificios cercanos a la plaza. Sin embargo, años más tarde, ambas calles se extendieron a través de la red principal de la ciudad y conectaron la plaza con la Ópera de París al norte y con el Jardín de las Tullerías. Al noroeste de la isla de la Cité se encuentra el Louvre, hoy uno de los museos más importantes del mundo, pero en el siglo XVII era un palacio de los reyes, construido en varias etapas a lo largo de los siglos. 1775, el enorme espacio entre el Jardín de las Tullerías y la avenida de Champs-Élysées se transformó en una nueva plaza llamada Plaza Luis XV, con una estatua suya en el centro. A diferencia de las demás plazas renacentistas que vimos, esta plaza se planeó como un espacio abierto, no contenido por la arquitectura como en las plazas anteriores, sino contenido por la naturaleza. La plaza reforzaba el eje entre las Tullerías y Champs-Élysées y creaba un nuevo eje norte-sur entre la posterior iglesia de la Madeleine, construida en forma de templo romano. El Arco de Triunfo, situado al centro de la Place de l'Étoile, fue propuesto originalmente por Napoleón Bonaparte en 1806, tras su victoria en Austerlitz. En la antigua Roma, los arcos triunfales se construían para que el emperador pasara a través de ellos cuando ganaba una batalla. Una vez más, monarcas europeos como Napoleón se veían a sí mismos como emperadores. Este plan integraba más sitios importantes, como el Hotel de los Invalidos. Perdón. Su ambición era hacer de París no solo la ciudad más encantadora que hubiera existido, sino también la más encantadora que pudiera existir. Este plan integraba más sitios importantes, como el Hotel de los Inválidos, una residencia para soldados veteranos y discapacitados, cuya capilla es ahora un santuario para algunos de los principales líderes militares de Francia, especialmente la tumba de Napoleón Bonaparte. Se construyeron dos muros más alrededor de París en los siglos XVIII y XIX, pero ambos fueron finalmente reemplazados por bulevares. Hoy en día, todos los edificios modernos y rascacielos de París se concentran al final del eje de Champs-Élysées en un área llamada La Defensa, alejada del núcleo histórico. Realización de uno de los jardines de Caterina de Medici en el siglo XVI y se desarrolló durante más de 250 años hasta su forma actual, respetando la herencia del pasado y contribuyendo hacia la realización de uno de los logros urbanos más magníficamente organizados en la historia, esta intersección, la Plaza de la Concordia.
Vale, ¿algún comentario por el momento sobre este vídeo? Sí. Cómo ha ido evolucionando esta ciudad, cómo... A ver, bueno, habrá que empezar a digerir. A ver, ¿quién dijo algo? No he visto nada. ¿Algún comentario? Lo importante que quería, como les decía, que esto ha sido la evolución de esta ciudad tan compleja, pero que ahora estamos viendo cómo se va, un poco diferente cómo van evolucionando. Dice Carolina, dice que es un poco diferente cómo van evolucionando orgánicamente las ciudades antiguas. Exacto, muy diferentes que la planificación de las ciudades nuevas. Así es, Carolina. Y ahora fíjense ustedes, después de haber visto cómo ha evolucionado todo esto y sobre qué bases se han ido haciendo todos esos cambios, todas esas conexiones, es el diseño de esas plazas fabulosas que históricamente caracterizan esa ciudad. Ahora quiero compartirles. eh, Ramón dice que París es muy bonito de ver, pero muy difícil de vivir allí. Sí, exacto. Ahora quiero compartirles el planteamiento de un arquitecto colombiano. Bueno, creo que es arquitecto, sí. Terrifying night, a night that I will never forget. But sadly, it was a night all too... Perdón. Estas propagandas. Vale, esto vamos también a ir pasando rápidamente porque es un video sumamente largo. Trabajo desde hace casi 15 años en problemáticas urbanas. He ganado el año pasado la medalla de la perspectiva de la Academia Francesa de Arquitectura, pero no soy arquitecto, No ni es urbanista. Yo vengo del mundo de las matemáticas, de ciencia de la computación, pero desde hace 15 años trabajo especialmente sobre problemáticas urbanas alrededor de los paradigmas de los nuevos modelos de ciudad, y efectivamente me consideran urbanista, pero más por el hecho de que trabajo de manera muy intensa sobre el mundo urbano. Y tengo el honor efectivamente de acompañar, porque me ha interesado siempre vincular las teorías y abstracciones e ideas futuristas a la realidad concreta. Y dado que vivo en Francia desde hace 41 años, tengo nacionalidad francesa desde hace mucho tiempo, y vivo en París, que es mi ciudad de adopción. Claro, tengo el honor de ser consejero especial de la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, con quien trabajo y colaboro ya desde hace bastante tiempo. Y para esta campaña electoral que se realizó a principios de este año, pues tuve igualmente el honor que ella tomara ciertos de mis conceptos que voy a explicar hoy en el corazón de su campaña, que fue victoriosa y la permitió tal vez ahora ir hacia la implementación práctica de estos conceptos, pero que son la prolongación de ya un trabajo que hacemos desde hace tiempos, porque su primera elección fue en el 2012. Se escribió de 45% las emisiones de CO2. 5 años después, el balance es bastante decepcionante, porque finalmente los estados no han cumplido. Ya, eso lo sabemos. Cuando de París, le pareció
porque es una alcaldesa muy pionera, bastante establecida y muy comprometida con una mejor calidad de vida en las ciudades. Ese es un poco el planteamiento porque él trabaja con ella. Hablamos de ciudad de 15 minutos. Ahí. En las zonas de mediana densidad y de baja densidad, hablamos del territorio de 30 minutos. El concepto es el mismo, cómo crear una vida urbana, territorial, en la cual, frente al cambio climático, nos hagamos la pregunta de cómo disminuir de una manera radical las emisiones de CO2. Radical en latín significa de raíz. O sea, la pregunta que nos hicimos fue, ¿cuáles son los elementos que contribuyen fundamentalmente al cambio climático en emisiones de CO2? Las ciudades. Lo que significa hoy la presencia de un mundo urbano mayoritario. Ustedes saben que América Latina es el continente más urbanizado del mundo, 80% del continente latinoamericano es urbanizado. Cuando yo salí de Colombia hace 41 años, era 30% de urbanos, 70% de rurales. En Europa estamos a 77% de urbanismo. Entonces, el mundo urbano hoy en día es el que consume mayor energía, 75%. El mundo urbano produce la mayor cantidad de CO2, 70%. Es el mundo urbano el que produce la riqueza y es el mundo urbano el que genera la pobreza y la exclusión. Entonces, estamos hablando dentro de la contribución del CO2 hoy en día, que es el de las ciudades, un porcentaje importante está ligado a la manera de desplazarse dentro de la ciudad. Entonces, nuestro razonamiento significa que en vez de hacerse a esta idea de ir más lejos y más rápido, más bien hacernos la pregunta, ¿por qué nos desplazamos? ¿Por qué tenemos que ir de un punto A a un punto B en condiciones difíciles o de transporte colectivo o de transporte individual, mucho peor, con emisiones de CO2 y de partículas finas? Entonces, el tema nuestro es identificar un nuevo paradigma que permita cuestionar la razón por la cual nos movemos. Desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Bueno, aquí vamos a adelantar un poquito para que no se nos haga tan largo. Realmente, si contextualizamos la ciudad de los 15 minutos, estamos en realidad dando una respuesta a la pregunta fundamental que cada uno de nosotros tiene que hacerse con respecto a su contribución en el mundo urbano. ¿En qué ciudad queremos vivir? Las ciudades, como lo he explicado en mis diferentes libros, en un pequeño libro que escribí en 5 lenguas en junio, francés, inglés, español, italiano y portugués, y un segundo libro que acabo de sacar por el momento solo en francés, explico que estamos confrontados a ciudades que han sido construidas con el paradigma del productivismo y del consumo masivo, tal como se observa acá. Ciudades sin alma, ciudades minerales, ciudades dedicadas a los autos, con costos de infraestructura supremamente elevados sobre cómo podemos vivir. Entonces, el paradigma de las ciudades de las proximidades, de la ciudad de los 15 minutos, del territorio de la media hora, viene a apoyarse conceptualmente en 3 vertientes mayores del pensamiento urbano. La primera vertiente del pensamiento urbano es el cronourbanismo, o sea, cambiar el ritmo de la ciudad, cuestionar el ritmo de la ciudad, entender el ritmo de la ciudad y desmontarlo. ¿Por qué tenemos que irnos a una misma hora de punto A al punto B, creando esa situación de picos, tanto en el transporte masivo público como en el transporte individual? ¿Por qué es desplazamientos que muchas veces son innecesarios y que se trata solamente de responder a cánones jerárquicos del trabajo y a modos jerárquicos de funcionamiento que representan otra cosa en un mundo altamente digitalizado, altamente hiperconectado? El segundo tema que cuestionamos es
cómo se utilizan los cientos de miles o millones de metros cuadrados urbanos que tenemos. E igualmente corresponden a una utilización que data de otras épocas en las cuales la verticalidad de la utilización es monofuncional. En una escuela se aprende, en un gimnasio se hace deporte, en un restaurante se come, en un cine se ven películas, en una alcaldía se hacen trámites administrativos, en una torre corporativa se viene a trabajar, punto. Entonces, estamos hablando de infraestructuras urbanas que cuestan muchísimo dinero, que se han invertido, que se mantienen hoy en día en perfecto estado y que son utilizados en promedio menos del 35% diario. O sea que estamos hablando de superficies vacías durante una buena parte de su vida, lo que representa un desperdicio en términos de utilización. Entonces nosotros ponemos en cuestión la cronotopía diciendo un lugar tiene que tener múltiples usos y cada uso tiene que ser un nuevo dominio de posibles, imaginar nuevos usos que no hemos concebido para ir hacia un polimorfismo funcional, una multifuncionalidad para utilizar más y mejor los metros cuadrados. El tercer elemento es la topofilia. La topofilia, muy conocida en América Latina, García Márquez, Macondo, son ejemplos muy clásicos de topofilia, que representa el amor de los lugares, que representa entonces cómo se puede tener apego a un lugar. El hecho de tener apego a un lugar crea una nueva condición de urbanidad. Nuestras ciudades, por el ritmo tan terrible que se tiene. A ver, hay mucha gente que no me cree cuando hablo de esto, pero el mercado de las criptomonedas es la mayor oportunidad de inversión. Y por el mal uso de los lugares han creado situaciones de vida acelerada y con sus derivados, que es igualmente la pérdida de conocimiento de los vecinos del barrio, la pérdida de solidaridad, el anonimato, el estrés. Entonces, la topofilia representa la posibilidad de crear un nuevo vínculo urbano en sus localidades para generar con ese amor de los lugares nuevos comportamientos urbanos que permitan tener un mejor funcionamiento en términos de calidad de los metros cuadrados de proximidad. Bueno, vamos a hacer una pausa allí. ¿Qué opinan de esto? O sea, fíjense el contraste, ¿no? Lo que hemos visto en el video anterior, sobre todo ese desarrollo magnífico de París, impulsado por diferentes factores, los romanos, Bonaparte, los reyes, y este planteamiento que nos hace creador de la ciudad de 15 minutos. Cronourbanismo, cronotopía y topofilia. ¿Alguien quiere comentar? Eloísa, ¿qué te ha llamado la atención? María Lourdes. Sí, yo creo que este planteamiento lo podemos ver en las grandes ciudades donde hay una densidad poblacional alta. Entiendo que su planteamiento es como, o sea, lo está teorizando para poder trasladarlo a otras, quizás digamos, a nivel de planificación urbana, pero esto ya existe, por ejemplo, de un lugar con múltiples usos o de que las personas, o sea, tengan en una misma urbanización o en una misma comunidad acceso a la educación, a comercios, a centros de salud y esa es como una estrategia, y de utilizar los edificios en sus plantas bajas como espacios de comercio o espacios de servicios, y en las plantas altas serían las partes de vivienda, sería eso mismo de que él está proponiendo, que lo llama cronotopia, pues, pero digamos, son estrategias que ya existen, que ya se implementan actualmente en grandes ciudades, pero no sé cuál es o sea, la novedad quizás es como quizás teorizarlo todo, ¿no? Ponerlo todo en un solo marco, pero
Todo Claro, esto ya existe, ya se sí, emplea. sí, evidentemente, pero fíjate que él cuestiona por qué nos movemos, y hacia dónde nos movemos. Eh, obviamente la utilización múltiple de los espacios y esa necesidad de amar nuestro territorio, pero también reforzar esas interrelaciones, que es una cosa muy conectada con lo que es la ecología, ¿no? Que nos dice que la fortaleza de un ecosistema está en las interrelaciones entre sus partes. Ramón dice, tal vez la solución está en las nuevas ciudades chinas con varios niveles de utilización. Bueno, lo que plantea Moreno es una ciudad de 15 minutos, una ciudad donde no tengamos que hacer esos desplazamientos. Fíjese que él está cuestionando, primero, obviamente, hace toda una disertación sobre lo que es el desarrollo sostenible y cómo estamos sometidos en las ciudades a una serie de impactos, ¿verdad? Por el tema del cambio climático. Perdón. Pero ya después empieza a hablarnos de cosas un poco más concretas y nos pregunta, nos interpela, ¿en qué ciudad queremos vivir? ¿Cómo es esa? O sea, queremos vivir en esa ciudad que sea que todos andamos corriendo y que no tenemos tiempo para nada. Y cuando él habla de estos tres aspectos, lo que hace es un preámbulo para hacer su planteamiento de las ciudades de 15 minutos donde conjuguemos todas esas estrategias, como tú dices, y podamos vivir en una ciudad donde tengamos mayor calidad de vida. Por aquí dice María Lourdes, al final el proyecto de Arabia Saudí también tenía que ver con tener todo al alcance y a la mano. Claro, con una visión distinta, ¿no? Lineal. Y además, en el medio del desierto, con unas paredes de cristal, con un impacto ambiental bastante fuerte, sacando de su territorio a ciertas comunidades para construir una ciudad moderna. Yasmín dice, aquí se está desarrollando, pero de una forma desigual, ya que se realizan proyectos inmobiliarios de alto poder adquisitivo. Y luego Carolina señala que creo que antes las ciudades se planificaban con un enfoque top-down, donde importaba dar la mayor comodidad posible a la clase dominante, y estos nuevos conceptos son más inclusivos, donde el habitante se considera parte del ecosistema de la ciudad. Creo que por ahí va la cosa, Carolina. Tienes mucha razón. Vale, vamos a dejar que él nos comente cómo es. Sin entender esto, es difícil comprender la profundidad del concepto y su impacto. A ver, perdón, creo que lo lancé antes de cuando le explica esto. A ver. This has caused more arguments than any product we've ever made. Last year, we launched the first ever. A ver. A ver. Ahora no se escucha. Bueno, ahí está explicando los servicios, digamos, las características que tiene una ciudad de 15 minutos, ¿no? Fíjense lo que va señalando la traducción, que los subtítulos. La ciudad en cuarto de hora es el humano presente en nuestra calle. Está en el corazón de la ciudad, al servicio de los corazones. Los servicios locales son los servicios accesibles a todos en un cuarto de hora, a pie o en bicicleta. Es la naturaleza, la biodiversidad, cerca de nosotros, calles peatonales, calles verdes, menos tráfico. Son las escuelas que están abiertas a los barrios. La ciudad del cuarto de hora es un lugar con muchos usos
es dejar atrás la movilidad que sufrimos y avanzar hacia la movilidad que hemos escogido. Es saludar a todo el mundo. Son servicios que ayudan a hacer una ciudad más tranquila. Significa poder vivir más libremente en la ciudad aprovechando el vecindario. Es la ciudad para todos. Un poco lo que comentabas, Carolina, ¿no? Sí, la ciudad de los 15 minutos bajo ese resumen que he expresado, o el territorio de media hora, insisto, son dos conceptos que van juntos. Representa en nuestro trabajo de investigación un nuevo modelo ontológico de la ciudad. Sin entender esto, es difícil comprender la profundidad del concepto y su impacto. La ontología urbana o la ontología territorial tiene que ser la hoja de ruta de nuestra estructuración, de cualquier plan de ordenamiento territorial, de cualquier plan local de urbanismo, de cualquier plan de organización y planificación urbana. Una de las dificultades que tenemos es que no estamos acostumbrados a tener razonamientos ontológicos sobre el mundo urbano o territorial. Y las ontologías resumen en realidad nuestra capacidad a conocer en profundidad un tema específico, dándole lo que Edgar Morin, el gran pensador francés universal de la complejidad, gran amigo y de quien soy su discípulo igualmente, me ha iluminado durante mucho tiempo. La complejidad significa tejer juntos, complexos del latín. Tejer juntos porque tenemos que identificar qué representan las funciones sociales urbanas esenciales que constituyen la calidad de vida del urbano o del territorial. ¿Cuál es la esencia misma de la calidad urbana que puede ser ofrecida y cuáles son esas funciones indispensables sin las cuales no se puede obtener la calidad urbana? ¿Y cuáles son aquellas en las cuales su presencia, al contrario, indica que esa calidad humana está accesible y disponible? Mi trabajo de investigación me llevó a construir un modelo ontológico urbano orientado hacia el uso de la ciudad. Durante muchos años. Eloísa dice que actualmente en Europa podemos decir que la planificación urbana ya toma en cuenta estos puntos. La única función que se ha ido diferenciando son las zonas de trabajo, oficinas, lo que hace que las personas tengan que trasladarse a más de 15 minutos. Sí, exactamente, Eloísa. Sí, adelante. Sí, no, es que también lo iba a escribir, pero iba a aprovechar de que quizás hay unos modelos tipo el americano, por ejemplo, no sé, a 1950, 1940, donde las ciudades se desarrollan, digamos, la ciudad sigue siendo el punto, el centro de trabajo y todo lo demás queda en suburbios. Y en los suburbios, o sea, no se integra, o sea, a ver si se integraba la parte quizás educativa o de alimentación, pero para todas las funciones mayores había que trasladarse, o sea, que es una planificación urbana que estaba más enfocada en el desplazamiento por vehículo y obliga a la persona a trasladarse hacia el centro de la ciudad para poder obtener mayor servicio. Que quizás ahí entiendo el enfoque, ¿no? De que esto sea, de que este señor esté teorizando para poder trasladarlo, pero creo que aquí en Europa, por lo que, bueno, por mi experiencia y por lo que sé, ya esto está integrado desde hace bastante tiempo. Sí, no es bueno, este señor tiene 40 años en Europa y es justamente el creador del concepto de la ciudad de 15 minutos. Sin embargo, me parecía interesante que él hablara de lo ontológico de esto, porque y compartirlo con vosotros, porque a veces cuando asistimos a este tipo de asignaturas, queremos el paso a paso. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero esta parte ontológica tiene mucho que ver con lo que la ciudadanía quiere y aspira también tener, ¿no? Porque a veces desde planteamientos teóricos podemos decidir cosas que no tienen nada que ver con nuestro contexto, como hemos señalado antes, o que no tienen nada que ver con las prioridades o cómo experimenta la persona. Y cómo experimenta, ahí volvemos nuevamente con el tema de las gafas. Desde las gafas de quien no puede desplazarse rápidamente porque tiene una discapacidad física, desde las gafas de quien es madre soltera y tiene que llevar a los niños y
y cómo experimenta la mujer el transporte a medianoche o cómo, o sea, todo ese tipo de situaciones que a veces paradójicas que se dan en una misma ciudad y como tú decías, con unos modelos que pueden ser expansivos, que nos llevan a utilizar el automóvil y que nos han conducido a generar un altísimo impacto ambiental en consumo de recursos y también en emisiones, mientras que la ciudad europea ha ido evolucionando de otra manera. Y tal vez eso mismo, de que haya ido evolucionando de otra manera, nos permite ser más permeables a un planteamiento como una ciudad de 15 minutos y ver cómo están integrando estos planteamientos de la ciudad de 15 minutos, no solamente se están integrando en París, sino en otras muchas ciudades, empezando por Barcelona o lo que veíamos el otro día que quiere hacer Santander, o estas integraciones de el Parque Norte, lo que se hizo con el Manzanares y también lo que se quiere hacer con el norte de Madrid, donde hay toda una serie de convergencias entre esa ciudad que queremos vivir, esa calidad de vida, pero él comentaba, ¿no? ¿Qué es la calidad de vida? ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿Mm? ¿Algún comentario adicional sobre esto? Bueno, en el chat os he dejado el vídeo, obviamente es muy largo, solamente quería mostraros esas partecitas un poco para ilustrar que esto, además de un paso a paso, tiene que ver con la aspiración que tiene cada ciudadanía, cada ciudad, cada territorio de su visión de lo que quiere hacer con su ciudad. Y muchas veces ese es un punto de partida genial que hemos utilizado en algunos experimentos participativos, partir de esa imagen futura o esa aspiración de futuro que tenemos y luego ir introduciendo cada una de las barreras, cada uno de los desafíos para ir abordándolos progresivamente en ese proceso participativo que nos va a permitir realmente definir esas prioridades, pero en conjunto, y también acercarnos en términos integrativos, porque evidentemente habrá algún punto en el que una cosa que quiere uno no coincida precisamente con la otra, pero si vamos en vez de a posiciones, a intereses y a ventajas, beneficios, vamos viendo y vamos acercando las posiciones y eso nos permite llegar a acuerdos que sean win-win, ¿no? Lo que llamamos win-win, a esas soluciones que benefician a todos. Eso siempre lo vamos a encontrar en estos términos, tanto si hablamos de urbanismo, de movilidad, como de residuos o de soluciones que se pueden aportar. Y les comentaba en alguna clase anterior sobre, por ejemplo, la resistencia que existe en la ciudadanía a una planta de pirólisis o la resistencia que tiene una comunidad a tener un centro de tratamiento de agua cerca de su casa. O sea, nadie quiere los olores, nadie quiere los contenedores, nadie quiere el humo, nadie quiere, pero en alguna parte tenemos que tenerlo porque tenemos un metabolismo urbano y ese metabolismo exige toda una serie de infraestructuras para poder gestionarse, ¿verdad? Así que simplemente esto es un poco para poner en contexto todo lo que hemos visto. Nos hemos paseado por cada uno de los segmentos con una serie de sugerencias, de diagnósticos, de medidas, de lo que están haciendo, del paso a paso, pero luego está el fondo. El fondo de las cosas es cómo ha ido evolucionando la ciudad y cómo evoluciona actualmente, porque somos una sociedad que ha evolucionado de manera distinta, que se encuentra en un estadio distinto y que tiene unas necesidades y unas aspiraciones totalmente diferentes. Así que, nada, con eso y los avances de la ciencia que nos permiten comprender cómo los servicios ecosistémicos
integrándolos a nuestra vida diaria, podemos beneficiarnos y tener unas ciudades más resilientes, creo que las soluciones que vosotros podréis proponer, tanto en las actividades como en la vida real, pues serán más sólidas, ¿verdad? ¿Algún comentario, alguna pregunta adicional? Y si no, para concluir por acá y nos vemos mañana. Espero que mañana podamos aclarar también cualquier duda que quede con respecto a la infraestructura verde. Bueno, tenemos mañana y pasado también, ¿vale? Si no hay ninguna otra pregunta, entonces, buenas noches.